Seattle, la ciudad tecnológica que está creciendo como la espuma en Estados Unidos. Seattle está construida sobre escombros. En 1889, un gran incendio acabó con el centro de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad ha experimentado un crecimiento explosivo en términos de población, infraestructura y economía. Desde la llegada del ferrocarril hasta la apertura de puertos y la inversión en tecnología, Seattle se ha transformado en una de las ciudades más influyentes de Estados Unidos. Allí, por ejemplo, se fundó la popular empresa Starbucks en 1971. ¿Cómo se originó el gran incendio de 1889? Cómo Seattle literalmente emergió de las cenizas para convertirse en una de las ciudades más importantes del país. Te lo contaremos en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El territorio de Seattle se extiende sobre 7 colinas en un terreno accidentado y ondulado. Tiene un clima oceánico templado, con veranos suaves e inviernos húmedos y frescos. También fuertes precipitaciones, por eso se le conoce como la ciudad lluviosa. Seattle es una importante ciudad portuaria en el estado de Washington, en Estados Unidos, reconocida por su industria tecnológica y próspera economía. Se encuentra en un estrecho terreno ubicado entre Puget Sound, una bahía del Océano Pacífico, y el lago Washington. Gracias a su puerto, Seattle es un importante punto de entrada y salida para el comercio entre Estados Unidos y Asia. Su ubicación estratégica le da acceso a importantes rutas comerciales y de transporte, incluyendo la Ruta del Pacífico y el Canal de Panamá. La Ruta del Pacífico es una red de carreteras y rutas marítimas que conectan los estados de la costa oeste de Estados Unidos, desde Washington en el norte hasta California en el sur. Se extiende hasta la provincia de British Columbia en Canadá. Durante la Segunda Guerra Mundial, Seattle sirvió como base y punto de partida para los militares que se enviaron al Pacífico. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un crecimiento gracias al éxito de sus empresas tecnológicas y la afluencia de nuevos residentes. Seattle es hogar de algunas de las empresas más grandes y exitosas del mundo, como Amazon, Microsoft, Boeing y Starbucks. Estas empresas han generado empleo y atraen talento y capital de inversión. Además de la industria tecnológica, Seattle también tiene una economía diversa, con una fuerte presencia de industrias de salud, biotecnología, manufactura y turismo. La ciudad se encuentra rodeada de hermosos paisajes naturales, como el Monte Rainier y el lago Washington. Por eso es una ciudad con potencial turístico para disfrutar actividades al aire libre y recreativas. Pero Seattle alguna vez quedó en cenizas luego de un gran incendio. ¿Cómo se recuperó de este evento catastrófico? El gran incendio de Seattle. En 1889, Seattle experimentó un desastre que la reduciría a cenizas. El gran incendio, la ciudad, que experimentaba un auge económico gracias a la fiebre del oro y a la industria maderera, quedó prácticamente en ruinas en cuestión de horas. El incendio comenzó el 6 de junio de 1889, en una ebanistería de Claremont & Company, debajo de la tienda de McGough, en el sótano del edificio Pontius, en Front Street, ahora First Avenue y Madison Avenue, según el diario Seattle Post-Intelligencer. Un aprendiz de carpintería llamado John Back, un sueco de 24 años, se distrajo mientras calentaba un pegamento. El calor que emanaba del fuego incendió trozos de madera cercanos, y se produjo el incendio, que se extendió rápidamente porque el suelo estaba cubierto de astillas de madera y aguarrás. Desesperados, los trabajadores intentaron apagar el fuego con agua, pero solo consiguieron diluir la trementina y avivar el incendio. Los trabajadores huyeron del recinto. El fuego se extendió a edificios cercanos, entre ellos la licorería Dietz & Meyer. El alcohol sirvió de combustible y propagó el incendio en toda la cuadra, y la mayoría de los edificios estaban construidos con madera y otros materiales inflamables. El fuego se extendió por las calles, mientras los ciudadanos trataban de salvar lo que podían, mientras huían de sus hogares y negocios. Las campanas de alarma sonaron en toda la ciudad. Los bomberos intentaron apagar el fuego, pero el humo no permitía encontrar su origen. Irónicamente, el jefe de los bomberos estaba en una convención sobre extinción de incendios en San Francisco.
La biblioteca de la Universidad de Washington describe los problemas de aquel día. El suministro de agua de Seattle resultó ser un problema importante para combatir el incendio. En ese momento, el agua era proporcionada por Spring Hill Water Company, de propiedad privada. Solo había hidrantes en una que otra calle, las tuberías eran pequeñas y muchas estaban hechas de troncos ahuecados, varios de los cuales se quemarían en el fuego. A medida que se agregaron más mangueras para combatir el fuego, la presión del agua cayó y las mangueras no funcionaron. Los bomberos trataron de evitar que el fuego se extendiera más, bombeando agua desde Elliott Bay hasta Commercial Mill, pero la marea estaba baja y las mangueras no eran lo suficientemente largas para llegar al costado del edificio más cercano al fuego. Para colmo de males, las multitudes acosaron a los bomberos. Cuando cayó la presión del agua, al mismo tiempo que disminuía el suministro de agua, el viento se levantó y ayudó a propagar el fuego. El incendio arrasó con todo lo que encontraba a su paso, incluyendo el edificio que albergaba del medio, Seattle Post Intelligencer, y el edificio de la Cámara Municipal. El fuego se detuvo gracias a la demolición de varios edificios que actuaron como cortafuegos, aunque para entonces gran parte de la ciudad había quedado destruida. El gran incendio de Seattle terminó a las 3 de la mañana. 25 cuadras de la ciudad quedaron devastadas, más de 8,000 personas sin hogar y unos 5,000 quedaron sin empleo. No hubo muertos humanos, pero sí murieron alrededor de 1 millón de ratas. El incendio causó daños estimados en unos $20 millones. 8 horas después, 600 hombres de negocios se reunieron para planificar la reconstrucción de la ciudad. Se declaró ley marcial para combatir los saqueos y se conformó un comité para controlar y manejar las donaciones que llegaron de todo el país. La armería de Seattle se transformó en comedor masivo para los desplazados. Un mes después del incendio, más de 100 empresas estaban operando en tiendas de campaña. La reconstrucción comenzó casi de inmediato. Para no cometer el mismo error, se adoptaron nuevas normas de construcción y se reemplazaron los edificios de madera por estructuras de ladrillo y acero, lo que ayudó a proteger la ciudad de futuros desastres. En un año se construyeron alrededor de 465 edificios. El fuego generó otros cambios. En aquel momento, el departamento de bomberos lo integraban voluntarios, quienes renunciaron después del hostigamiento sufrido durante el gran incendio. Se originó entonces una crisis de personal que propició la creación de un cuerpo de bomberos profesional en octubre del año 1889. Además, la ciudad se hizo cargo del suministro de agua, incrementó el diámetro de las tuberías, reemplazó las de madera e instaló más hidrantes. El gran incendio de Seattle fue un triste capítulo en la historia de la ciudad, pero también una demostración de su capacidad de recuperación. Al año siguiente del gran incendio, la población creció entre 20,000 y 40,000 habitantes. El aumento en el transcurso de los años convirtió a Seattle en la ciudad más grande de Washington. Seattle, una ciudad construida sobre colinas. Seattle está construida sobre colinas y a lo largo de cuerpos de agua. Al oeste y al este de las aguas que rodean la ciudad, se pueden observar 2 cordilleras montañosas, las Olimpiadas y las Cascadas. La ciudad fue edificada sobre terrenos indígenas de los pueblos Coast Salish, en particular de las tribus Squamish y Duwamish. Estas comunidades habitaron en la región por miles de años antes de la llegada de los europeos. En 1851, colonos blancos llegaron a Seattle y fundaron una ciudad llamada Nueva York Alki. Añadieron la palabra Alki del dialecto Chinook, que significa poco a poco o finalmente. Luego se trasladaron a la zona del distrito histórico y más antiguo, Pioneer Square, por la disponibilidad de un puerto seguro de aguas profundas. Este asentamiento fue rebautizado como Seattle, en homenaje al líder indígena Duwamish, conocido como Seattle. A comienzos de la década de 1870, la compañía Northern Pacific Railway anunció que instalarían una terminal transcontinental en Tacoma, ubicada a unos 51 kilómetros al sur de Seattle. Más de una década después, poco después de la finalización del ferrocarril, en 1883, la ciudad tuvo su propia conexión con la compañía ferroviaria. Esto produjo un aumento poblacional en Seattle a finales de la década de 1880, impulsado principalmente por las industrias maderera y carbonera, pero también por sectores como la pesca, comercio al mayor, construcción naval y transporte marítimo. Según el gobierno de Seattle, se estima que durante la primera mitad de 1889, la ciudad recibía unos 1,000 nuevos residentes por mes. Solo en marzo se estaban construyendo alrededor de 500 edificios, la mayoría de madera,
El crecimiento sostenido se detuvo cuando ocurrió el gran incendio de 1889. La década de 1890 no fue próspera, pese a que la ciudad aumentó su conectividad con la llegada del ferrocarril Great Northern. Sin embargo, en 1897 se descubrió oro en el estado de Alaska y también a lo largo del río Klondike, en el territorio canadiense de Yukon. Al estar cerca de Canadá, Seattle se convirtió en un importante punto de equipamiento para buscadores de oro, quienes utilizaban las vías de navegación de la ciudad. Seattle servía como punto medio para el transporte de oro desde y hacia Alaska y Yukon. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se implementaron cambios en la ciudad, como eliminación de colinas y nivelación de terrenos, para crear una topografía más plana y adecuada para el crecimiento urbano. Luego del incendio, las calles se elevaron hasta 6.7 metros en algunos lugares. El proceso de reurbanización comenzó en la década de 1890 y continuó hasta la década de 1930. Fue impulsado por el crecimiento económico y la necesidad de una infraestructura de transporte y servicios más adecuada, así como por consideraciones estéticas y de salud pública. También tuvo importantes efectos sociales y culturales en la ciudad, incluyendo la reubicación de comunidades de inmigrantes y la creación de nuevas zonas residenciales y de negocios. En 1900 se instaló una tubería desde el río Cedar para abastecer de agua a la ciudad. Durante esa década, Seattle amplió su conectividad al unirse a los sistemas de ferrocarriles Union Pacific y Milwaukee Road. Esta conexión reforzó su importancia como punto central para el comercio hacia Asia y el Pacífico Norte. Durante la Primera Guerra Mundial, Seattle fue una importante ciudad en la producción de astilleros. Generó el 20% del tonelaje de barcos de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial hubo un repunte económico, también por la producción de astilleros. Como resultado de la oferta de trabajo, la población negra creció de unos 3.800 en 1940 a más de 30.000 en 1945, aunque en años siguientes disminuyó por segregación y discriminación racial. Entre 1911 y 1934, se conectó el lago Washington con el agua salada del estrecho de Puget Sound a través de esclusas y canales. El proyecto conocido como Canal de Navegación del Lago Washington proporcionó un puerto de aguas profundas para la ciudad de Seattle. Antes de esta construcción, el lago Washington estaba aislado del mar y no había salida navegable hacia el océano. Esto limitaba el transporte marítimo y el desarrollo económico de la región. El canal de navegación del lago Washington se convirtió en un importante corredor comercial para Seattle y la región de Puget Sound. Hoy en día sigue siendo una importante vía de navegación y un destino popular para los turistas que visitan la ciudad. El desarrollo de sistemas de carreteras, ferrocarriles, barcos y aviones permitió que Seattle tuviera varias redes de distribución global, una característica que le ha brindado relevancia económica en todo el mundo, especialmente como uno de los centros del mundo en la fabricación de alta tecnología. ¿Por qué Seattle está creciendo tan rápido? Seattle tiene una población estimada de 737.015 personas. Entre 2010 y 2020 creció 21%. Según el periódico Seattle Times, este porcentaje marca la década de crecimiento más rápida de la ciudad desde la década de 1940. Estas cifras posicionan a Seattle como una de las ciudades de más rápido crecimiento de Estados Unidos. Es una de las 14 ciudades que sumó más de 100.000 personas en su población durante la última década. Seattle ha cobrado importancia por su industria tecnológica, especialmente por el crecimiento de Amazon. Esta empresa trasladó su sede a la ciudad en 2010 y emplea alrededor de 80.000 personas en el estado de Washington. 55.000 de estos empleos están en Seattle. Entre 2016 y 2021, Seattle sumó más de 48.000 empleos relacionados con tecnología, un aumento de más del 35%. Es una de las tasas más rápidas de cualquier otro mercado de tecnología en el país. Este crecimiento se debe a la avanzada de puestos de ingeniería relacionados con Silicon Valley. Empresas como Facebook y Google continúan contratando y abriendo espacios en oficinas. Según el medio de comunicación Axios, Seattle ha adoptado el trabajo remoto más que casi cualquier otra ciudad del país, según nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, y ocupa el segundo lugar a nivel nacional para trabajadores remotos. Axios agrega que la proporción de trabajadores en Seattle que dijeron que trabajaron principalmente desde casa en 2021, 46.8%, fue casi el triple del promedio nacional de 17.9%,
según la última encuesta sobre la comunidad estadounidense. Las mujeres representan una proporción cercana al 50% de los trabajadores que trabajan a tiempo completo. Y el ingreso promedio de las familias en la ciudad es significativamente mayor que en el resto del país, lo que evidencia una economía local y regional sólida. Seattle se ha convertido en un importante punto por sus características geográficas y sus industrias. La presencia de empresas como Microsoft, Amazon, Google y Facebook han atraído una gran cantidad de talento tecnológico a la ciudad, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevas empresas y la innovación tecnológica en el estado. Microsoft, por ejemplo, atrajo empresas de software y ha estimulado el desarrollo de infraestructura, como redes de fibra óptica de banda ancha. Seattle es también conocida por su industria aeroespacial. Boeing Company, una de las mayores empresas de aviación del mundo, tiene presencia en esta ciudad. Aunque en 2001 mudó su sede a Chicago, todavía Seattle es su centro importante de fabricación. Además, otras empresas aeroespaciales importantes, como Blue Origin y SpaceX, también están en la región. Esto hace que Seattle sea un importante punto de encuentro para la industria aeroespacial. Además, la ciudad cuenta con una importante infraestructura portuaria y es el hogar de uno de los puertos más grandes de los Estados Unidos. Considerada la puerta hacia el comercio en el Pacífico, Seattle es un centro de comercio internacional con Asia, especialmente China, Japón y Corea del Sur. Para Estados Unidos, Seattle representa una importante puerta al Océano Pacífico, un centro tecnológico y punto de encuentro de la industria aeroespacial. Esto ha convertido a Seattle en una ciudad estratégica para el desarrollo económico del país y ha traído a una gran cantidad de talento y empresas de todo el planeta. El crecimiento explosivo en los últimos años ha traído algunos de los nombres más grandes de la industria tecnológica y también ha provocado un aumento en la demografía de la ciudad. Seattle tiene una economía fuerte y diversa, con un amplio abanico de industrias, incluyendo tecnología, salud, educación y construcción. Esto ha creado oportunidades de empleo para personas con una amplia gama de habilidades y niveles de educación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.